Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver el tema cheques. Acá tenemos dos tipos, uno el cheque corriente, otro el cheque diferido. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por empezar, en el cheque diferido podés ver que arriba dice cheque de pago diferido. Esto significa que es un cheque que va a tener una fecha de emisión, como dice acá, Buenos Aires, 9 de agosto de 2018, y otra fecha de pago. Dice el 11 de septiembre de 2018, páguese a. En cambio, en un cheque corriente, como este que vemos acá, tenemos una sola fecha. Dice Córdoba, 27 de noviembre de 2010. Y la fecha de pago será desde el 27 de noviembre del 2010, en este caso, hasta 30 días corridos desde esa fecha, es decir, hasta el 26 de diciembre de 2010. Esa es básicamente la diferencia entre un cheque corriente y un cheque diferido. La cuestión es que al tener un cheque corriente no tenemos muchas posibilidades de diferir el pago, es decir, no tenemos en realidad ninguna posibilidad de diferirlo porque el cheque va a ser pagado a la vista cuando se presenta el portador beneficiario de este cheque en el banco lo va a pagar. Si tiene una orden para ser depositado en cuenta, bien, primero tendrá que ser depositado y esto demorará entonces 48 horas para el pago del cheque aproximadamente. En cambio, si es un cheque, como en este caso, que podría ser cobrado en ventanilla, se puede presentar y en el mismo momento se pagará. En cambio, vemos que en este cheque diferido tenemos posibilidades de diferir el pago. Hay una fecha de emisión, 9 de agosto, y desde esa fecha podemos diferir el pago hasta 360 días. Solo que el mínimo de diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de pago es de un día. Es decir, el cheque puede ser hecho, en este caso, desde el 9 de agosto para ser pagado el 10 de agosto, no el mismo 9. En ese caso sería rechazado por el banco. Desde allí tenemos 360 días, es decir, que se lo puede diferir por un año. Esta posibilidad le da al cheque una flexibilidad como medio de pago en cuenta corriente. Es decir, antes de la existencia del cheque de pago diferido, solamente existían los cheques corrientes. Por lo tanto, el cheque no era un medio de pago para realizar a plazos. En ese caso debía ser utilizado otro medio de pago, por ejemplo el pagaré. A partir de la existencia del cheque de pago diferido, nos permite este diferimiento del pago. En este caso vemos que hay dos fechas y entonces la fecha de emisión es la fecha actual, la fecha en que es realizado este cheque. En cambio, en el cheque corriente hay una sola fecha de pago y algunas personas preguntan ¿y qué pasa si ponemos esa fecha, que es una fecha de emisión en realidad, no de pago, es una fecha de emisión, a un plazo? Por ejemplo, lo ponemos a 15 días. Bueno, como es un cheque pagadero a la vista, si tiene una fecha diferente, el banco lo va a pagar igual cuando se presente el emisor con un cheque que tiene una fecha posterior, si este es un cheque corriente. No lo va a pagar si está vencido, es decir, si se presenta luego de los 30 días posteriores a esta fecha de emisión, no lo va a pagar. Pero si se presenta antes de esa fecha de emisión, sí lo va a pagar. ¿Por qué? Porque en realidad, como dijimos antes, se paga a la vista.
Es decir, que no hay posibilidades con este cheque corriente de pagar un cheque en forma diferente. Es decir, si nosotros queremos hacer un cheque a plazo, la única posibilidad que tenemos es utilizar el cheque de pago diferido. Muy bien, en relación a otras cuestiones del cheque, podemos ver que en este caso se trata de no a la orden. Dice, Friscaro Francisco, no a la orden. Bueno, tanto un cheque corriente como un cheque de pago diferido pueden realizarse a la orden, no a la orden, al portador. Eso es lo que veremos ahora. En este caso es un cheque no a la orden, lo cual significa que solamente el beneficiario de este cheque podrá cobrarlo, tanto en caja como, en este caso dijimos antes, también lo puede depositar en su cuenta. Es decir, o lo deposita en su cuenta o lo cobra en caja. No tiene un límite para ser cobrado en la caja, como ya veremos más adelante que eso puede existir. Pero siempre que se trate de este beneficiario, que tendrá que mostrar su identidad con documento de identidad. Muy bien, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos, dijimos. Este se trata de un cheque no a la orden. En este caso es un cheque a la orden, porque vemos que beneficiario dice Lorena Laurenti y nada más que el nombre. No está especificada ninguna cláusula, eso significa que Lorena Laurenti podrá cobrarlo, pero también podrá endosarlo. Es decir, este cheque podrá ser endosado, lo cual significa que realizando su firma al dorso del cheque, colocando también su identidad, en este caso puede transferirlo a otra persona. Y ese cheque podrá ser endosado 2 veces y un tercer endoso es el endoso al banco, que todos los cheques deberán tener para poder ser cobrados. Entonces, en definitiva, este cheque podrá ser transferible por endoso, sin contarlo del banco, 2 veces. Acá vemos que colocamos una cláusula al lado que dice no a la orden. En este caso, transformamos ese cheque que era a la orden en un cheque no a la orden. Ahora sí, ya este cheque con esta cláusula solamente podrá ser cobrado por Lorena Laurenti, en este caso en la caja, o también depositarlo en su cuenta corriente. Es decir, en este caso no podrá ser transmisible por endoso porque hemos agregado la cláusula no a la orden. Ahora vemos otra posibilidad de hacer el cheque, la tercera posibilidad, que es al portador. Aquí dice páguese a y no se ha especificado. Esto significa que el portador del cheque puede presentarse a cobrarlo en el banco o depositarlo en su cuenta. Y en este caso no tiene ningún sentido el endoso porque no está a nombre de una persona. O sea que puede ser transferible muchísimas veces. La cuestión es que podría variar y colocarse como cláusula al portador. Entonces diría páguese al portador. En este caso es otra modalidad de realizar un cheque al portador. O sea, o no especificando nada, ningún detalle, o especificando la cláusula al portador. Un cheque al portador se puede transformar en un cheque a la orden si le colocamos el nombre de una persona. Por ejemplo, por miedo a perderlo, si me entregan un cheque al portador, yo le puedo colocar mi nombre. Y en ese caso, ya si lo quiero transferir, tendré que hacerlo por vía del endoso.